poquito retrasados debido a las noticias de última hora, pero ya estamos listos para presentarle a la maestra que deja huella de este día, 15 de mayo, Día del Maestro, por lo cual cobra especial relevancia. Nuestra invitada de hoy, la profesora María Adelaida Gutiérrez Romo. Veamos de quién le estamos hablando. ¿Quién es María Adelaida Gutiérrez Romo? Su preparación académica. Cruzó sus estudios en las siguientes instituciones: preescolar en el Jardín de Niños Francisco Padilla, educación primaria en la Escuela Licenciado Miguel Ramos Arizpe, educación media en la Escuela Secundaria del Estado Profesor Federico Berrueto Ramón. Es profesora en educación básica por la Benemérita Escuela Normal del Estado. Es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Su trayectoria laboral. Trabajó frente a grupos en las siguientes instituciones educativas. De 1983 al 2009, docente en la Escuela Primaria Benito Juárez de Ramos Arizpe. Del 2009 al 2012, Mesa Técnica de Primarias de la Secretaría de Educación Estatal. Del 2010 al 2013, regidora del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. Del 2019 al 2024, directora de Educación del municipio de Ramos Arizpe. Actualmente, regidora del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. Capacitación constante. Durante su carrera, siempre agregó valor agregado a su preparación académica, tomando numerosos cursos, talleres, diplomados, seminarios y congresos, entre ellos, Programa Emergente de Actualización del Maestro, la danza a través de las notas, participación en la consulta educativa, vanguardia en tu escuela, informática educativa, programa Enciclomedia, Intel, Educar para el Futuro, Reforma Integral de Educación Básica. Esto por citar algunos. Reconocimientos. Durante su carrera docente, la maestra Adelaida ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, Estímulo a la Eficiencia Educativa, Diploma al Mérito Educativo, Maestro Jesús Perales Galicia, Reconocimiento a la Eficiencia en el Desempeño de la Labor Educativa, otorgado por el Gobierno de Coahuila. Medalla General Victoriano Cepeda Camacho por su importante colaboración con la educación y la vida comunitaria. Reconocimiento por superar la meta propuesta del perfil de egreso con los alumnos en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Por todo lo anterior, es un honor y un enorme privilegio recibir hoy aquí, en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo, a la profesora y licenciada María Adelaida Gutiérrez Romo, nuestra maestra que deja huella de este jueves 15 de mayo, Día del Maestro. Esta es su casa. Felicidades hoy en su día. Qué bella trayectoria, y nos enteramos que usted es una de las maestras más queridas de todo Ramos Arizpe. Todo el mundo la quiere allá en Ramos Arizpe. Muchas gracias, Chuchuy. Gracias a todo el auditorio que nos escucha, y aprovecho la ocasión en este día tan especial de felicitar a todos los maestros, mis colegas, por su proceso que realizan todos los días, un proceso de enseñanza, de formación, con todos los niños, niñas y jóvenes. La verdad que siempre el ejercer la docencia genera grandes satisfacciones, y no solamente dentro del aula se ejerce la docencia, sino también es un proceso formativo, y de implícito vamos junto con los alumnos aprendiendo. Entonces es un gusto tener gente tan comprometida, trabajando todos los días, transformando nuestra sociedad, colaborando para tener una mejor cultura y sociedad. Yo siempre les digo que Coahuila es un estado privilegiado. Tenemos 7 escuelas normales, y los maestros han sido los artífices de la competitividad que tiene hoy nuestro estado, porque sin ellos esto no sería lo mismo, y no creo que haya otro estado como este en ese sentido. Así es, los maestros tenemos la oportunidad de formarnos en escuelas normales, y en mi caso personal en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Una escuela totalmente formativa, con grandes maestros catedráticos, y con la oportunidad no solamente de formarnos como docentes, sino también adquirir conocimientos y habilidades para las diferentes ejecuciones que vamos a tener durante nuestro trayecto de docentes. En mi caso personal, la escuela normal me marcó huella,
me generó aprendizajes muy significativos para toda la vida. Yo inicié a los 15 años en la escuela normal con maestros muy comprometidos en su formación. Háblese de la maestra Enriqueta de la Peña, el maestro Sergio Reséndiz, el maestro Juan Castañeda, por mencionar algunos. Ellos generaron cátedras, clases bastante completas, formativas. Teníamos 15 años, entonces estábamos en ese proceso de adquirir la formación de conocimientos, pero también con una gran convicción y con el gran deseo de ser profesionistas en la educación. Tuve la fortuna también de encontrar buenos amigos a los cuales conservo y la oportunidad también de generar el desarrollo de habilidades y talentos. No solamente era el prepararnos para ejercer las clases dentro del aula, sino también el poder contribuir en el desarrollo completo e integral de los estudiantes. Entonces teníamos clases de educación física, teníamos clases de educación artística y de ahí el gusto en integrarme en algunos de los clubes que la misma escuela proponía, en este caso en la escolta, que me formó para también después desempeñarme dentro de mi función y formar escoltas, pues con los principios y las normas que se requerían. Pero el lugar en la escolta se ganaba. En base a promedios, en base a clases, en base a aplicación. Teníamos maestros de milicia, un capitán que nos daba milicia pues para marcar los ritmos, las cadencias, los pasos, y nos ensayaba la escolta. Entonces son procesos muy formativos que nos marcaron, que nos dejaron esa huella, que nos dejaron ese gusto y esa capacidad para poderlo desarrollar propiamente con nuestros alumnos. Ahorita mencionaba usted varios de los maestros que influyeron en su carrera, pero ¿a cuál recuerda con más cariño? Bueno, en mi escuela primaria, la profesora Adelaida Gutiérrez, mi tía, que fue una maestra muy dedicada. En la secundaria, el profesor Asensio Loera Salazar, un maestro con gran carisma, con mucha rigidez en su clase, nos impulsó para la lectura, para la literatura, y pasaba ocasionalmente entre los bancos leyendo algún libro, alguna leyenda, un escrito, pero nos dejaba un dulcito. De repente sacaba de su bolsa un dulcito y nos los ponía. Cómo motivar, ¿verdad? Entonces era un gusto tenerlo. El profesor Juan Ruiz Herrera, un maestro de física matemática que también tenía mucha carisma y mucha empatía con los alumnos. Y en la escuela normal definitivamente la maestra Enriqueta de la Peña, el profesor Juan Castañeda, que eran personas que interactuaban mucho con sus estudiantes, pero que nos generaban ese principio del educador, el ser ejemplo, el ser ecuánime en su trato con los estudiantes. ¿Influyó su tía, la profesora Adelaida, para que usted siguiera la carrera de docente? Definitivamente, porque fue la maestra más cercana que tuve dentro del ámbito familiar. De ahí parte la idea de mi hermana Silvia Gutiérrez, que también se formó en la escuela, en la Benemérita y posteriormente en la Normal Superior. Ella ejerció la primaria durante 5 años y posteriormente se trasladó a vivir a Monterrey. Yo me quedé ejerciendo la docencia y tuve la fortuna y la oportunidad también de trabajar en mi municipio, en Ramos Arizpe. Ahí inicié 25 años frente a grupo. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de tener un ascenso, de tener la oportunidad de trabajar en otra de las jerarquías propias de la docencia, de la educación, pero preferí quedarme como maestra de grupo. ¿Pero regresó usted a la escuela donde usted estudió? Yo estudié en la escuela Miguel Ramos Arizpe y trabajé en la escuela Benito Juárez, escuelas hermanas porque pertenecen al mismo sostenimiento, a la misma zona escolar. Mi hermana estaba en la escuela Miguel y por norma no se pedía que estuviéramos hermanas trabajando juntas en el mismo plantel.
Entonces, pues llego a la escuela Benito Juárez y tengo también el gusto y la fortuna de encontrarme con maestras muy comprometidas, ya con una trayectoria más amplia, con una experiencia, y nos vamos formando porque como iniciamos de 15 años en la escuela normal, donde teníamos que tener como norma los 15 años cumplidos y haber aplicado un examen de conocimiento, pero también un examen físico de competencia, de subir una cuerda, etcétera. Entonces, terminamos nuestra preparación con diferentes prácticas en las diferentes instituciones, prácticas que a veces eran de 15 días, de un mes, y la práctica hace al maestro. Claro. Nos vamos conjugando en ese quehacer, ¿verdad? Y en el poder aportar no solamente a los alumnos, sino a la escuela o a la comunidad en el entorno en que se encontraba. ¿Cuál es la más grande satisfacción que le ha dado a usted la educación? La mayor grande satisfacción es tener el encuentro y el reencuentro con maestros que son ejemplo de docencia, maestros muy preparados, muy éticos, muy capaces, y tener también la fortuna de encontrarme con compañeros y amigos que aún conservo. Desde mi formación en el ámbito normalista, al integrarme al grupo de danza folclórica, donde tuvimos la fortuna de hacer una hermandad, de viajar a diferentes estados, de proyectarme, y que hoy en día conservo esas amistades. Háblese del compañero Mario Domínguez, Marco Antonio López, nuestro amigo Pato. Algunos radican aquí, otros fuera del país, pero hay un reencuentro y eso nos genera el abrazarnos y el decir gracias a la escuela normal, gracias al grupo de danza, gracias a esta formación, coincidimos en nuestras vidas y seguimos siendo esencia, porque a pesar de los años no hemos generado un cambio en nuestro sentimiento, en nuestro sentir y en nuestra manera de actuar en cuanto a nuestra profesión. Somos personas comprometidas porque sabemos que tenemos una función y un ejercicio muy, muy empático con la sociedad, el transformar. Oiga, y en todos esos años frente al grupo, pues usted vio pasar a muchísimos, cientos y miles de niños. Así es. No solo por su salón, sino en todo el plantel donde trabajó todos estos años. Trabajar en la misma institución, quizá para algunos es monótono, pero para mí fue una renovación constante, porque los alumnos no son los mismos, ¿verdad? Y tuve la fortuna de tener muy buenas directoras y desarrollar capacidades, comprometernos a través de los talleres generales de actualización, un equipo muy eficiente en el trabajo, muy comprometido y de la mano trabajábamos para poder sacar avante cada una de las actividades. Entonces se convirtió en una escuela muy competente, en una escuela de alta demanda, y la fortuna, Chuchuy, de tener alumnos que posteriormente se convirtieron en padres de familia, que tuve el gusto de regresar a esa escuela y confiarme la educación de sus hijos. Entonces, me hacían grande en cuanto al tiempo, pero fue un gran privilegio. Hoy en día, el seguir en esta comunidad, en mi municipio querido de Ramos Arizpe, pues me conforta mucho el verlos nuevamente, el encontrarlos en los diferentes momentos. En mi función pública que actualmente realizo, tengo exalumnos que colaboran como funcionarios también. Fíjese, entonces, qué orgullo también. No, pues con mayor razón se me van derechitos, porque aquí los estoy viendo. Sí, no, todavía me guardan ese respeto. Le digo, hoy somos compañeros, hoy aprendo yo de ti, porque tú estás ejerciendo una función que yo desconozco dentro de tu especialidad, pero hay esa comunicación, esa confianza, empatía y volvemos a lo mismo. La esencia es el compromiso en cuanto a nuestra función. Y pese a todo lo que ha crecido Ramos Arizpe, pues yo veo un Ramos de un sector muy grande que siguen siendo familia.
Sí, definitivamente lo que son las familias originarias de Ramos. Nos seguimos viendo con mucha empatía, con mucho gusto. El primer cuadro, así es. Son las familias de Abolengo, son las familias que radicamos, que vivimos y que hemos visto la transformación de este gran municipio. Y hablando del crecimiento de Ramos Arizpe, ¿qué le preocupa de este enorme crecimiento para llevarnos ese crecimiento con orden, pero sobre todo de que logremos una mejor comunidad? La vida me ha permitido trabajar, como lo comenté, en una escuela primaria como docente, pero luego al paso del tiempo se me invita, con la experiencia de como docente, a trabajar en la Secretaría de Educación y ver desde otra escala la educación, desde la escala estatal. Con el profesor y el equipo de primarias del Estado, tuve la fortuna de conocer cómo se manejaba la educación y de poder aplicar la capacitación con los maestros de todo el Estado, trabajar con evaluaciones, etc. Cuando yo cierro mi etapa de docente, de la carrera como maestra, pensé que se cerraba ese ciclo. Pensé, equivocadamente. Y nada. Se me invita a ser parte de la administración como regidora y me doy cuenta que hay deficiencias en cuanto a que en mi municipio tiene un crecimiento muy acelerado de población. En esas fechas, en un estudio, tenemos un crecimiento anual del 8%, lo que hace que la demanda en cuanto a servicios sean mayores. Y no se deja a un lado el ámbito educativo. Entonces, nuestro reto constante es generar espacios educativos de acuerdo a la demanda poblacional. 8% de un 8%. Es el municipio que más crece en el país. Estaba Ciudad Acuña, pero Ramos Arizpe ya lo rebasó. Sí, la experiencia y la oportunidad que me dan en la pasada administración a cargo del ingeniero Chema Morales, fueron 6 años consecutivos como directora de educación y nuestro trabajo era hacer un enlace entre la población y la Secretaría de Educación, pero la misma Secretaría de Educación nos pedía predios para poder construir escuelas y tener una demanda educativa a favor. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar predios, de generar nuevas instituciones. Y hoy por hoy tenemos la cobertura suficiente. Hay un gran compromiso en esta administración que preside Tomás Gutiérrez para seguir impulsando la educación a través de materiales, infraestructura y que todos los niños, niñas, jóvenes tengan un espacio educativo donde estudiar. Maestra, están llegando mensajes de felicitación. Dice: felicidades a la maestra Adelaida. Soy egresado en un inicio de la Benemérita Normal, generación 85. Felicidades a todos los maestros en este 2025 y a todos los maestros que dejan huella a lo largo de los años que servimos a la sociedad. Soy el profesor José Moisés Valdés Cisneros, actualmente jubilado. Otro saludo, dice: saludos a nuestra querida Adelaida, excelente maestra y persona, de parte de Noemí Ramírez. Gracias. También acá llega otra felicitación, dice: felicitaciones a nuestra querida tía Lala. Estamos muy orgullosos de ella, la familia Aguirre Gutiérrez, por supuesto. Gracias. De Ramos Arizpe. Y así los mensajes, y bueno, pues es, como yo le decía, es usted una de las maestras más queridas, no solo en Ramos Arizpe, en toda la región sureste de Coahuila, pero sobre todo más respetadas por esa trayectoria tan importante. Pero la educación también le dio marido, maestra. Así es, a través de la educación y a través de la docencia encuentro a mi esposo también como maestro justamente de la Escuela Miguel. Y bueno, pues en conjunto hemos hecho muchísimas cosas, nos hemos apoyado. Él era maestro docente y posteriormente bibliotecario. José Alberto González Nandín, a quien también le mando un fuerte abrazo. Pues claro, por supuesto, le mandamos también desde acá un gran abrazo. Sí, la verdad es que la educación me ha aportado muchísimo en la vida y creo que hoy por hoy, aunque no se ejerza la docencia, todos los maestros estamos convencidos
que cuando trabajamos por convicción se genera una esencia en nuestra vida, una esencia en nuestro ser y siempre la vamos a ejercer, no importa en el espacio en el que estemos. Tenemos ese gran don de servicio, ese gran don de gente, ese gran impulso por hacer las cosas bien. Es una carrera totalmente formativa. Mis mejores maestros de vida han sido mis padres y desde ahí tuve las bases para tener los valores del sentido de responsabilidad, el sentido de respeto. Entonces, respeto la carrera de maestra, como respeto a cada uno de los maestros, reconozco el trabajo que diario ellos realizan y aplaudo a aquellos maestros que no solamente dedican su labor educativa dentro del aula, sino que se comprometen a transformar su entorno, su comunidad, la sociedad y a las familias con las que se trabaja. Maestra, le llega otra felicitación acá, dice: felicidades para la profesora Adelaida por su importante trayectoria docente. La queremos mucho. Atentamente, la profesora Lolis Moreno. Gracias. Oiga, pues qué bellos mensajes. También el profesor Adán nos dice: felicito a la distinguida maestra María Adelaida, la maestra Lala para sus amigos, en quien sobresale una nítida trayectoria con una visión educativa de gran alcance social para el beneficio de las infancias. Aprovecho para felicitar también a mis colegas maestros en su día. Saludos y un gran abrazo para la profesora Adelaida de parte del profesor Adán Tobar, también un destacado maestro. Así es, con quien tuve la fortuna de coincidir en esta escuela primaria, Benito Juárez, él como maestro de educación física, pero siempre un maestro muy comprometido, aportando más allá de lo que le correspondía, muy generoso en su colaboración en diferentes disciplinas, en diferentes actividades. Muy buen amigo, a quien admiro también muchísimo. Maestra, pues hablando de ejemplos, usted es un gran ejemplo y la carrera de usted y su trayectoria es inspiracional para todos nuestros jóvenes y sobre todo para aquellos que están pensando seguir la carrera docente como proyecto de vida. Felicidades por esa gran trayectoria y porque sigue usted preocupada y colaborando por su comunidad. Ya fue 2 veces regidora, ya fue directora de educación y sigue colaborando con su ciudad en todo. Felicidades de todo corazón. Muchísimas gracias, Chuchuy, y un abrazo a cada uno de los maestros que hoy celebran y que todos los días sean parte de esta transformación social, que sigan impulsando a los alumnos, a los estudiantes, a contribuir en este cambio, a ser mejores cada día. Un abrazo a cada uno de ellos con todo cariño. Gracias por estar aquí, maestra. Gracias a todos. Muy amable.